Todos parados, por favor, tomemos la Biblia y la abrimos. La tomamos con la mano izquierda, así, por favor. Y la pegamos a nuestro corazón. Cada parte de la Biblia, del lado izquierdo y del lado derecho, son los brazos de Jesucristo. Él es el primero que nos amó, Él es el primero que nos abrazó. Y con la otra mano, nosotros, como cuando tomamos a nuestro cónyuge y ella nos abraza primero, nosotros terminamos abrazándola a ella. Así es que aceptemos el abrazo de Jesucristo y le abrazamos nosotros y le decimos: hágase tu voluntad en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, con mis padres, con mis hijos, en el trabajo y a donde vaya. Que tu voluntad se haga en mi vida, para la gloria del Padre. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, por siempre y por siempre. Amén y amén. Quiero preguntar, bueno, es una pregunta indiscreta: ¿quiénes de ustedes durante la alabanza o en estos primeros momentos sacó unas lagrimitas? Que levante su mano derecha. Gloria a Dios. Perfecto. Hoy tenemos un tema, como hemos dicho, es una serie de temas hermosos y están relacionados a la voluntad. No hay cosa más hermosa que hacer la voluntad de Dios. Amén. Buenos días. El tema de hoy es Cristo en mí. Estamos en lo que es hágase tu voluntad, y 26 de octubre. Vamos a comenzar con un texto del libro de Mateo. Es capítulo 13, del 1 al 9. Por favor, la temática del día de hoy está centralizada en esta parábola. Y dice la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Qué creen ustedes que ha caído en esta congregación? Si ustedes no estuvieran aquí, ustedes ya estuvieran en el mundo. Porque están aquí, quiere decir que esa parte cayó en buena tierra. O sea, los que estamos aquí, por gracia y misericordia, estamos porque la palabra de Dios ha caído en buena tierra. Ahora, dice que unos van a dar fruto, cuál al 100, cuál a 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Si lo entendimos. Esta es una parábola hermosa, porque el sembrador siempre estuvo. Desde el Génesis, él estuvo sembrando la relación con el hombre. Y en la relación con el hombre, desde el Edén, estaba la invitación, estaba sembrando en el corazón del hombre para que el hombre respondiera a comer del árbol de la vida, ¿cierto? Le puso todo a su alrededor para que en ese primer momento, en el Edén, el hombre respondiera al llamado. La palabra es la semilla. Y el Señor hizo el llamado para que Adán y Eva respondieran
a sujetarse a la voluntad perfecta de Dios, comiendo del árbol de la vida. Lo que el hombre no hizo en el Edén, ahora es Cristo, el que siembra, el que viene, y viene a sembrar, y es una parábola, por eso dice el reino de los cielos es, y hace muchas parábolas, o describe muchas palabras, pero el trasfondo es que Dios les está hablando a los médicos, a los arquitectos, a los ingenieros, le está hablando al agricultor, le está hablando al taxista, le está hablando al ama de casa, le está hablando al portero, le está hablando a todos por medio de parábolas, para que nadie pueda decir después que a mí no me habló, sino por el contrario, Él habló. Y cuando habla de la semilla es la palabra. Cuando la semilla cae en mí, al hablar de la semilla, estoy hablando de Cristo, Él en mí. Él, su palabra, ha entrado en mí. Su palabra se ha anidado dentro de mí y su palabra está creciendo. Él crece y yo menguo. Todas las parábolas tienen una figura detrás que tiene que ser interpretada, pero a la hora de la hora todos están hablando de lo mismo. El reino de los cielos es. Entonces aquí tenemos esta parte de que es la semilla. La síntesis de lo que hemos estado platicando de la última charla es bien sencilla. Primero hicimos una aclaración de la doctrina del hombre y la doctrina de Cristo. Y la doctrina del hombre es sencilla. El hombre estaba invitado, el hombre le dijo no a Dios, el hombre cayó y a partir de ese momento el hombre caído ha hecho lo que ha querido, entre comillas, maldad, perversidad, etcétera. Se llama el hombre caído. Pero esta es la doctrina del hombre. El hombre no puede salir de donde está, punto. Así se resume el hombre. No importa qué tan educado, o si es ruso, o si es chapín, o si pertenece al Real Madrid, que ayer... Conste que no voy por el Real Madrid, ¿verdad? Yo voy por el que mejor juegue. Y para mí el que mejor ha jugado es Cristo. Él es, ¿verdad? Entonces todo esto que hablamos y de la doctrina del hombre la resumimos en una cosa. El hombre no aceptó la invitación, el hombre se llenó de veneno, tomó la voluntad satánica y el hombre tiene la iniquidad dentro y el hombre ha caminado así. Pero existía el plan previo. Y esto es lo hermoso. Antes de la fundación del mundo, Cristo fue inmolado. Quiere decir, nada escapa a Dios. Voy a hacer una especie de acto sencillito en donde me voy a imaginar que estoy en el seno de Dios. Cuando hablo del seno de Dios, estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de cualquier cosa. Y aquí hubo decisiones, por eso están escritas aquí. Hubo decisiones. Y en esas decisiones ellos acordaron hacer el hombre. Y también acordaron aquí de que si el hombre hacía algo que no estaba bien, ya se había nombrado, o uno de ellos dijo, yo iré por ellos. O sea, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no le tomó de sorpresa que el hombre cayera. Porque todo estaba decidido en amor. Así es que es Cristo, por medio de Cristo, es que se hace toda la creación y el plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios se resume en 3 palabras. Él invita. Redención es una invitación, sube de nivel. Luego, si sube de nivel, te voy a revelar las cosas preciosas que hay en el siguiente nivel. Y el siguiente nivel te va a llenar de tal satisfacción que ya no vas a querer nada. Pero en la creación, Dios al hacer todo, pues ya sabemos que un ser espiritual hizo lo opuesto. Él permitió la revelación, redención y satisfacción, y por eso él ha caído. Y como Él ha caído, pues entonces está viendo cómo lastima el corazón de Dios. Sencillito. Viene la creación de los 6 días y en el 6º día Dios hace al hombre. Por favor, vean la parte amarilla. Él estaba en una comunión con Dios y lo único que tenía que hacer, entre comillas, aparte de cuidar, labrar, tener su esposa, etcétera, etcétera, porque no tenía que pagar luz eléctrica. El agua le llegaba y era pura y no había microbios. En pocas palabras, estaba en el mejor banquete, en el mejor lugar, en un lugar ideal que Dios programó para decirle a su amado, amado mío, ven conmigo a la eternidad. Ese fue el mensaje del árbol. Pero no lo hicieron.
No lo hicieron porque este ser perverso, que ya estaba pervertido en su corazón cuando se rebeló, obviamente, ha pervertido el corazón del hombre, y el corazón del hombre pervertido, entonces ha caído y no hay quien lo saque de ahí. Esa es la historia del hombre. ¿Lo tenemos claro? Pero aparte está la historia de Cristo, o la doctrina de Cristo, o lo que se conoce como cristología. Y dijimos, la cristología ahorita, ya para mí, en este tiempo, ya para mí no es una cosa como que, ay, de nuevo, no tiene nada de nuevo, es tan viejo como Él es viejo. Cristo no es viejo, pero lo estoy diciendo en relación a, ahora que lo puedo ver de este lado de la cruz, digo, para mí la cristología no es surprise. Para mí no es surprise que Él haya prometido de la descendencia de la mujer venir Él. No me sorprende nada por cuanto el amor es así. El amor sorprende. ¿Cierto? Por eso, qué lindo es decir, Señor, sorpréndeme el día de hoy. Estoy ante la expectativa de saber qué tienes tú hoy para mí. Yo no había pensado llorar. Eso se lo digo. Y no venía preparado tampoco, por eso se me dieron Kleenex y más pañuelos y etcétera. No venía. Pero obviamente los planes de Dios son otros. Y sus planes son maravillosos. Así es que yo debía haber traído mi traste y haber puesto mis lágrimas ahí y haberlas guardado, así como hace en el Antiguo Testamento, las mujeres guardaban sus lágrimas. Y cuando María Magdalena va a lavar los pies de Jesús, se cree que fueron sus lágrimas las que lavaron los pies. ¡Qué privilegio! Las lágrimas de un ser humano limpiar al Santo de Israel. Amén. Entonces, ¿qué es la cristología? La cristología es un resumen fácil. Y la cristología es, ¿sabían aquí ellos que el hombre podían caer? Sí. Ya estaba el prefigurado que dijo, si ellos hacen algo, yo voy. Sí, pero para estar seguro te vamos a inmolar aquí. Aquí fue inmolado Jesús para decir, yo iré. Entonces, ya que conocemos la historia, para mí no es sorpresa que el amor de Dios se haya extendido en misericordia, porque el que ama, ama. Y Él ama. Y el que ama, ama. Y el que ama, perdona. Y el que ama, olvida. Y el que ama, comparte la riqueza del trono de Dios. Entonces, para nosotros, yo no puedo decir que fue una sorpresa que Jesús viniera. Diría, el amor de Dios exigía la calidad de Dios para seguir siendo lo que Él es. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la cristología? Sencillamente decir, vengo, ya estoy, vengo a hacer la voluntad de Dios, vengo a morir para rescatar a mis ovejas. Eso es todo. Cristología es eso. Él es el Salvador. No de ahorita, sino desde siempre. Entonces, a los que tenemos ya este bagaje, no es surprise, sino lo que nos queda es gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabarlo, bendecirlo y glorificarlo. Justo es hacer esto. Y no se trata de cuán cholón pueda ser yo, sino de cuánto me he dado cuenta de lo que es Él. Entonces, con más razón, gracias, gracias y gracias. Bendito, bendito y bendito sea tu nombre. ¿Tiene sentido? Ok, entonces cristología. Y en el Antiguo Testamento vimos que como redentor, Job lo dijo, y también se expresó en Éxodo 6:6, donde yo iré, yo te sacaré, yo te alimentaré, te introduciré y te daré la herencia. En pocas palabras, teníamos una especie de síntesis, la cual ha sido maravillosa ahorita verla a través del Cordero de Dios. Así es que tenemos eso, y mi voluntad es hacer la tuya, la voluntad del Padre. Cristo y el consumado es, y la importancia de entender que Cristo en la cruz murió 100% en la voluntad de Dios. Y al morir 100% en la voluntad de Dios, reconociéndolo, fue una expresión de alabanza, de sujeción al amor de Dios. No hay voluntad más hermosa y perfecta que la tuya, y con gozo vengo a hacer tu voluntad. Que de paso vengo a traer a todos. Primero es hacer la voluntad de Dios. Y de paso vengo a traer a los que quieran. De paso.
Quiere decir que el plan de Jesucristo era primero la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. Nada de la voluntad del hombre, que los pastores y que los ministros y todo lo que ustedes quieran. Jesús no vino por pastores. Jesús vino por ovejas. En ninguna parte dice que vino por pastores. Vino por ovejas. Y a las ovejas les dio un privilegio de poder ser por un tiempo, en una forma temporal, hermanos colaboradores de otros, para que otros vean a Cristo, no para que lo miren a uno. Así es que si usted tiene este concepto y su esposa lo admira mucho, dígale, mire, mejor mire y admire a Cristo. Y si todos hacemos lo mismo, todos estamos en un mismo espíritu. Y concluimos que el que merece la alabanza, la gloria, ya sabemos quién es. Amén. ¿Estamos? ¿Vamos bien, pueblo de Dios? Amén. Y por último, Él es el victorioso. En esto terminamos la semana pasada, pero me faltaron 2 gráficas y bueno, lo que son las cosas. Así es que mis hermanos, como son tan amorosos todos ustedes, me voy a tomar 3 minutos para ver la gráfica que vimos la semana pasada. Gálatas 4:4-6, y dice, pero cuando se cumplió ¿el plazo de quién? El plan, allá. ¡Ey! El tiempo de Dios. Y dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Importantísimo. María es humana. María no es madre de Dios, es madre de Jesús. María estaba bajo la ley. Y Jesús nace bajo la ley y no puede venir como un rayo, sino tiene que nacer de mujer. Nacir, bueno, tal vez lo dije en hebreo. Nacer. No es hebreo, me lo acabo de inventar. Se llama Zafre de primera instancia. Entonces, la mejor forma de ver que el que viene es hombre es nacer de mujer, y nacer de mujer es nacer del vientre, o sea, quiere decir fecundación a nivel de la trompa, y corre el óvulo fecundado, llega a la matriz, ahí se implanta, ahí hace la placenta, el niño se desarrolla, llega el momento de los dolores de parto, la mujer se pone en posición y lo que nace es producto de hombre. Una mujer no produce monos. Ni un mono o una mona produce hombres, eso téngalo por seguro, por favor, rompa de una vez esa situación. Así es que estamos viendo que Jesús ha nacido de mujer, nacida bajo la ley. Eso quiere decir que si María estaba bajo la ley, Jesús viene también a nacer bajo, y viene a nacer bajo la ley para agarrar la ley y hacerla así, y ¡pah! Él la toma, Él la hace. Esa ley que era de maldición es de bendición para nosotros el día de hoy. La ley no caducó, la ley es vigente. Es vigente. Y dice, nacido bajo la ley, ¿para qué? Para rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Y nosotros dónde estábamos antes? Bajo la ley. Por lo tanto, los que tienen que ser rescatados son los que están bajo la ley. Por ejemplo, usted y yo ya fuimos rescatados. Y al ser rescatado, obviamente ya estamos en otro nivel, gozando de cierta plenitud. Cierta, porque estamos en fase de crecimiento. Y dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos. Entonces, el fuéramos es pasado. Ahora ya somos, ¿y qué es lo que somos? Hijos. Mire, qué hermosa la palabra. A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Romanos 8:16 lo dice. Y el Espíritu le dice a mi espíritu que soy hijo. ¿Sí? Él es mi papá. Soy heredero, coheredero de Jesucristo. Toda la palabra de Dios está armada. Adoptados como hijos. Y dice, vosotros, esto ya es para nosotros, vosotros ya sois hijos. Dios ha enviado a vuestros corazones
el espíritu de su Hijo que clama. A ver, todos juntos. Otra vez. Dígale a su hermano, tengo un papá que me dice que le diga papá. ¿Sí? ¿Cómo no nos va a enternecer la palabra bajo esta expresión? Él quiere, se los voy a decir. Está mal lo que voy a decir. Él exige que le digamos papá. Póngase con su hijo y su hijo viene y le dice, doctor, ¿qué le diría usted? O ingeniero, ¿qué le diría usted? ¿Verdad que es una sensación ingrata, no? ¿Y usted qué le diría? ¿Qué le diría a su hijo para que se refiera a usted? Decime papá, vos ya no me fregues, decime papá. Y cuando el hijo le dice por primera vez papá a su papá, ¿cómo ministra el corazón de Dios? Así es que decirle papá es un arma poderosa que ministra el corazón de Dios. Por eso cuando dije, repita la palabra, ¿cómo era? Ahora, cierre los ojos. Cierre los ojos y espere lo siguiente. Cierre los ojos y dígale, Padre mío, amado papá, ámame. Dame la gracia de dejarme amar por ti. Gracias, papá. Bendito sea tu nombre. Amén. ¿Fue complicado? ¿O es sencillo? Padre, Padre mío, amado mío. Ok. Entonces entramos, y esto es lo que vimos la última vez. Vimos la eternidad de Dios, Cristo engendrado. Vimos la mano de Dios que sostiene todo, la creación de los seres espirituales, el tiempo del hombre. Aquí está Cristo, Cristo ha nacido, ha venido a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Única y exclusivamente a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, porque Él entendió, Él tiene plenamente todo el panorama. Los que no tienen el panorama somos nosotros. Los que de alguna manera estábamos caídos y ahora sabemos que somos salvos, todavía estamos en este mundo. Y este mundo es enemigo de Dios. Y en este mundo operan las fuerzas espirituales. Y en este mundo, permítame decirle que su principal enemigo no está afuera, sino que está adentro. Y se llama la famosa carne de Hollywood. Por todos lados quiere exhibirse. Ese famoso yo, tenebroso yo, arriesgado yo, comprometido yo, que por todos lados anda buscando nombre, posición, fama, reconocimiento y sobre todo anda buscando el reconocimiento de otro que está tan perdido como él o como otros. ¡Qué terrible! Cuando buscamos cariño y aceptación en otros hombres. ¿Tiene sentido? Pero ya sabemos dónde es. Entonces Cristo ha venido a hacer la voluntad de Dios. Mi voluntad es hacer la tuya. Y en todo esto, la voluntad humana de Jesús, en unión a la voluntad divina, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. De esta manera, entonces vimos que Jesucristo ha vencido el mundo, a Satanás, el pecado, a la muerte y la carne. Quiere decir, el victorioso. Amén. ¿Se recuerda? Y cuando hablamos del victorioso, tomamos dos citas. Primera de Corintios 15, 54, 58, decía, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible. ¿Qué es esto corruptible? Péguele un pellizquito a su hermano y dígale, eso es corruptible, eso se va a la tumba, eso es chicharrón caliente, eso se va a ir, va a desaparecer, porque tengo una nueva noticia para usted, dígaselo.
Su cuerpo va a ser transformado y va a ser glorioso como la luz. Amén. Ese es el plan. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero Cristo ha puesto el pecado en la cruz. Por los que están en Cristo y han entendido esto, permítame decirle que aunque hagamos algo que no está bien, ya sabemos a dónde acudir para quedar limpio. Saber que tenemos un lugar para ser limpio y no hacer uso de eso, póngale usted el nombre que le acomode más a su carne. Y se puede reír de usted. Está permitido que uno se ría de sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde? La siguiente. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Nuestro trabajo no es vano. Pregunto, ¿cuántas veces cree usted que yo he tirado la toalla del ministerio? Ese se queda así como que requiere pero es imposible. Por más que se la tiro al Señor, antes de que se la tire ya tengo una nueva aquí. Y es como, Señor, dame tregua. No, más trabajo. Porque lo que se necesita es más de la palabra, que la espada entre más, para que la oscuridad y tinieblas salga de nosotros. Porque de eso se trata. La verdad es un principio eterno. La mentira no es eterna. La mentira es temporal. Y es un poder, pero es temporal. Y solo es cuestión de que la verdad venga para que la mentira comience a temblar. En este tiempo, la mentira, aunque se siente fuerte, tiembla. Porque su tiempo va a llegar a su fin. ¿Sí? Entonces, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Y aquí vimos que Él es el victorioso. ¿Y cómo puedo representar esto? Yo no puedo hablar de victorioso si no hablo del Cristo crucificado. El Cristo crucificado es el que obtuvo la victoria, no el Cristo resucitado. Permítame. El que murió cumplía el 100% de la voluntad de Dios. Y era por lógica espiritual que la resurrección viniera. Por lo tanto, ¿dónde está la victoria? En el momento que Él murió, ¡clach!, se quebró todo y solo quedaba el momento de que el Padre levantara a Jesucristo. En el momento en que Cristo es levantado y recoge la sangre, su sangre, y la lleva al propiciatorio celestial, se marca el definitivo. El nunca te abandonaré, el nunca que venía de atrás se hizo en el propiciatorio. Sello con mi sangre que mi nunca es nunca y nunca te abandonaré. Y eso es lo que nosotros tenemos a favor de nosotros. Entonces, si quiero ver al Cristo glorificado, primero métase con el Cristo crucificado, porque el que tiene que morir es usted y soy yo, porque Él ya lo hizo por usted y por mí. Su muerte y mi muerte no tiene que ver como pasó en Jerusalén. Su muerte y mi muerte, les cuento, es en los brazos de Jesús. Ahora, en los brazos de Jesús tiene diferentes escenarios, con su cónyuge, con sus hijos, en el trabajo, cuando está manejando, cuando el negocio no le va bien, o cuando la suegra se le aparece y tal vez, etcétera. Por favor, cuando hablo de esto no estoy hablando en el sentido de que, no, estoy hablando de que las circunstancias puede ser que la falta de perdón o la falta de claridad ponga en entredicho lo que nosotros predicamos. Entonces la suegra, el suegro, los nietos, los hijos, los familiares y los hermanos nos ponen en entredicho a nosotros. Lo que hemos sembrado en algún tiempo será cosechado. Y ahora que estamos en Cristo nos puede caer cierta cosecha que ya no queremos, pero es cosecha de tiempo atrás. ¿Quién está de acuerdo con esto? ¿Me estoy explicando?
Así es que si de repente le viene cosecha del tiempo de atrás, baje la cabeza, vaya a los pies, pida perdón y vea cómo lo soluciona. Porque es una oportunidad de Dios para limpiar nuestra vida, para esclarecerla. Pueblo de Dios, ¿me están siguiendo? Entonces, ¿a quién estoy viendo aquí? Dígame si el que está ahí acostado está amarrado. No, la figura de Isaac es igual a la figura de Cristo. Hágase en mí conforme a tu voluntad, porque si el pago es mi sangre, aquí está mi sangre. Y si el pago es hacer mi voluntad, aquí está mi voluntad. Por lo tanto, el secreto de la vida espiritual no es tanto lo que yo hago, sino el oír y el hacer la voluntad de Dios. Ahí está todo el secreto, en el oír y en el hacer la voluntad de Dios. ¿Usted cree que papá habla? Sí. ¿Usted cree que Jesucristo sigue hablando? ¿Usted cree que el Espíritu Santo sigue hablando? Amén. Entonces tenemos mucho en común. Y entonces puedo ver la cruz. Y si veo la cruz, entonces veo a la víctima y veo al victorioso León de Judá. En esa cruz hay una transfiguración. Y esa transfiguración la puedo ver así. ¿Quién murió? El Cordero. Pero después del Cordero, ¿quién es el que viene? Si usted se va a Apocalipsis, dice que vio Juan entonces que había un Cordero, pero que al mismo tiempo era león, quiere decir el rey. Él era rey antes de y luego de, y fue coronado como rey eternamente. ¿Cierto? ¿Qué era él antes de que viniera como hombre? Rey, el amo. ¿Y por qué bajó él? Por amor. Y si bajó por amor, ¿qué figura tomó? Cordero, porque tenía que derramar su sangre para poder darle honra y gloria a Dios y nosotros tener la opción de ser salvos. Como un 100% hacia Dios es un 100% hacia nosotros. Entonces veo que ahí está el victorioso. Y veo que el victorioso, si usted quiere ser victorioso, permítame decirle que hay un altar dentro de usted. Y que ese altar, yo me lo imagino como que si Jesús tuviera sus dos manos así y usara el pie para que tú te subas y te pongas y sepas que no hay mejor lugar para morir que en los brazos de Jesús. Y morir en los brazos de Jesús implica que no importa las circunstancias que estén alrededor, porque estoy en los brazos de ¿quién? ¿Y quién contra mí si Él está ahí? Entonces son elementos que nos ayudan a entender más todo esto. Vengo por mis ovejas. ¿Quién venció? Entonces, si Él venció, desde el principio, si el hombre cae, voy por quién. ¿Desde cuándo fue el propósito de voy por mis ovejas? Desde el principio. ¿Desde cuándo le amó a usted Dios? Desde el principio. ¿Desde cuándo viene el plan de que Él es inmolado para que nadie se pierda? Desde el principio. Usted ya no tiene sorpresas en el amor de Dios. Usted ya lo sabe. Usted tiene este privilegio. Usted no es producto de papá y de mamá, aunque papá y mamá la gozaron. Tuvieron su momento, participaron en la recreación de Dios. Pero yo me tengo que ver mucho más atrás. Tengo que trascender el pensamiento humano y tengo que trascender por gracia y misericordia que ni usted, ni yo, ni los que estamos aquí como congregación somos producto de la carne, somos producto del amor de Dios. Ezequiel 34, 6, 9. Veamos cómo estaban las ovejas. Anduvieron perdidas mis ovejas. Si por ahí hay alguna que se recuerde de esto, puede decirme. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabras del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. ¡Ja! Para que se le pare los pelos,
si todavía tiene. Esta frase, ¿cuándo fue dicha? En el Antiguo Testamento. Es Ezequiel, tremendo profeta, pero no termina ahí. Así es que, ¿cómo andábamos nosotros y quiénes eran nuestros pastores? Si usted piensa bien, usted puede decir, es que mi pastor fue la iglesia en la cual yo estaba y la religión que yo tenía. Permítame decirle que no es cierto. El trasfondo de todo esto era la voluntad luciférica satánica, la que nos guiaba en nuestro propio yo, pensando en que yo podía, yo sería y yo me realizaría. ¿Es cierto o no? A nivel humano no le podemos echar la culpa a nadie, porque todos veníamos caídos y pervertidos. ¿Tiene sentido? Ok, entonces yo no sé si usted se parece o se parecía a esta o alguna de estas. Andaban como quien dice, como diría uno, yo soy el rey. ¿Cómo es la canción? Sigo siendo el rey. Pues con esa cara canta, yo sigo siendo el rey. Así estábamos perdidos en el poder de las tinieblas. Ezequiel 34, 10, 12. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Por eso es tan importante entender, no somos dueños de ninguno de ustedes. Es más, yo no soy dueño de mí mismo. Ustedes tienen que entender que el que las compró, las quiere a ustedes en la mesa eterna. ¿Sí? Como pastores tenemos ondas y podemos pegar un severendo ondazo a una hermana que anda por ahí, o a un primito, no importa. La cuestión es que la oveja haga así, ¿cierto? O usar el cayado, o de vez en cuando un champú de cariño, oxidante, lo que sea, no importa. Porque a la hora de la hora nosotros no somos pastores, somos hermanos que por privilegio de Dios podemos dar una palabra de aliento o utilizar en algún momento un llamado para tocar o para hacer reflexionar o para, cuidado, levantemos un muro, porque a la hora de la hora un pastor cumple todas las funciones, en cierta medida, pero el verdadero pastor, el obispo de las ovejas, es el Señor Jesucristo. Y tenemos que entregar cuentas. Tenemos que entregar cuentas. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida, porque así ha dicho el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Por eso Juan 10:10 dice, yo soy el pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es un clic de amor. Es una ternura de un brazo y otro brazo para hacernos entender cuán grande, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Dios. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El día que Adán y Eva dejaron el Edén, les cayó tinieblas espesas encima. Pero él viene por la descendencia del hombre, porque todos nosotros en el fondo tenemos la imagen y semejanza de Dios. Él lo puso y no lo puede quitar nadie. Nadie puede quitar en el trasfondo el nombre de Dios. Es más, Satanás no puede quitar que dentro de sí mismo está la marca de Dios, no se la puede quitar. Y ese es su verdugo, no se lo puede quitar. Y gloria a Dios, no se lo puede quitar. Cualquier día te enojaste, no, feliz soy con saber que también es propiedad de Dios y que no puede hacer nada si Dios no se lo permite. ¿Ya? Ezequiel 34, y yo las sacaré de los pueblos. ¿De dónde las sacó usted, Dios? Y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Entonces él tenía que venir, él tenía que morir,
Él tenía que tomar la sangre, Él tenía que llevarla al propiciatorio y, Santo Espíritu, ahora es tu turno. Él tenía que subir para que viniera ¿quién? Porque si yo no muero, no viene el Espíritu. Tenía que resucitar y el Espíritu. Entonces el Espíritu ya vino. En buenos pastos las apacentaré. Y en los montes altos, altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dominarán en buen redil y en pastos suculentos. Serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y dice, yo, ¿qué dice? Entonces diga, yo soy apacentado por el Rey. Yo soy apacentado por el Eterno. ¿Qué opina usted de eso? Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida. A ver, ¿hay alguna? Y haré volver al redil la descarada. No, descarada. Yo no sé qué es más fuerte, si la descarada o la descarriada. Las dos juntas, es descarada y descarriada. Bueno, vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Este episodio lo dejamos para otro momento. Entonces vemos quién es el pastor. A ver, ¿y serán que todas las ovejas están siguiendo al Señor o hay alguna por ahí todavía medio atravesada? A ver si usted se puede identificar por su configuración. A ver, yo les puedo poner nombre desde aquí. Si usted se da cuenta y hace un pequeño análisis exegético de esta foto, usted va a encontrar que hay un camino, ¿o no? Y hay una vereda en el centro por donde va el pastor. Y en el fondo, ¿qué hay? Luz preciosa. ¿Sí? Pero entre un laredo y otro laredo, ¿qué hay? Árboles. Hemos dicho que el camino del Señor es entre la palabra y el Espíritu. ¿Cierto? Pero entre la palabra y el Espíritu hay todavía ovejitas que andan así medio atravesaditas, como esta estará preguntándose ¿a dónde voy yo? Tal vez porque es chiquita y no mira al pastor. No lo sé. Pero aquí no se trata de si veo al pastor, no es si lo veo afuera, sino si lo veo y lo aquí. Porque el mismo Espíritu nos hace estar a todos bajo el mismo hato. Para mí es incomprensible la división espiritual que hay. Es incomprensible la cantidad de iglesias cristianas o evangélicas o la diversidad de, para mí es incomprensible. Incomprensible. No lo entiendo. Porque si hay algo que los pastores deben de hacer, es todos ir a los pies de la cruz de Cristo. Y aquí vamos a encontrar una paz que sobrepasa toda frontera y nos vamos a dar cuenta que ninguna es nuestra y que no podemos cerrar el hato. El hato es de Dios. El problema está en que el elitismo, que yo llamo idolatría evangélica y cristiana, es querer retener algo como que yo tengo la verdad absoluta. Y perdóneme, no hay ninguna iglesia cristiana que tenga la verdad absoluta. No la tiene. Estamos en proceso de. Y solo amarrándote a esta cruz entenderás ese principio. Él es el principio, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección. No hay otro. Tenemos parte de verdad. Por eso dijo el Señor, tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Y todos de alguna manera estamos creciendo. Pero tenemos que entender que si la unidad en una iglesia, la unidad en una familia, la unidad, etcétera, etcétera, no se comienza a realizar, es porque hay algo que lo obstaculiza. Hay que ver qué es lo que obstaculiza esto. ¿Qué le obstaculiza a usted a estar unido a la cruz de Cristo? Comencemos por usted, porque el principal problema de división está en uno. Pueblo de Dios. Y si eso que está dentro de uno no lo identificamos, no estemos buscando afuera,
lo que no se consigue adentro en Cristo Jesús. Ahí está el principio y el error. Pueblo de Dios. Amén. Entonces ya pueden ver las ovejitas, tan chulas, ¿verdad? Entonces, vengo por mis ovejas. Ahora, seamos realistas. ¿Cómo están las ovejas? A ver, ¿cómo están las ovejas? Ok. Y aparte, ¿cómo está la voluntad de las ovejas? Ok. Aparte de eso, tienen incorporada la iniquidad como fuente de tentación. Isaías 53:6 lo describe muy bien y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Si Él cargó el pecado de todos nosotros, ¿dónde deberíamos de estar todos nosotros? Aquí. Ahí. Entiendo que esta mano es diferente a este, que este ojo es diferente a este ojo. Pero dentro del cuerpo de Cristo hay algo, una especie de vibración egolátrica todavía. No sé si me estoy explicando. Pueblo de Dios. En esta congregación todavía tenemos parte de ese problema. ¿Cuánto se ama usted? Muchísimo. Permítame decirle que si usted no voltea ese amor por usted para el amor de Dios, usted no va a entender que el amor de Dios es el único amor que usted necesita para ser transformado 100%. El amor humano, permítame decirle, lo más corrupto que hay. Y por último, están. Ahora bien, aquí vamos a ver un montón de ovejitas. Y estas ovejitas tienen una cobertura de tinieblas luciférica que no permite que la luz de Cristo entre. Y la voluntad de estas ovejas, ¿cómo está? Caída. Quiere decir opuestas a la voluntad de Dios. Bajo esta condición es que el hombre está. Así es como está el hombre, haciendo todo lo opuesto a Dios. El entender esto quiere decir que Jesucristo no viene solo para decir: hola, vengo de parte del reino de Dios. Él sabe a lo que viene. Nosotros, en este tiempo, estamos entendiendo el plan de Dios y todo lo que tuvo que hacer Él, porque en el Edén el hombre tenía la opción, el 100% ideal, para decirle sí, sin pasar por todo lo que estamos pasando. Es Jesús quien tiene que venir en una condición terrible, me refiero al medio ambiente, en el cual tiene que vencer todas las cadenas, todas las tinieblas, ¿sí?, que hay en el hombre. O sea, es un trabajo divino por medio de un hombre que se llamaba Jesús. Tiene que nacer de nuevo. Veamos algunas cosas. Yo para esto he venido. ¿Quién dijo eso? ¿Sabía él a lo que venía? ¿Por quién venía? Por mí, por usted. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Él está dando testimonio. Sí, lo que tú has dicho es cierto. ¿Ya? Y vengo a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Pero para qué ha venido Él? ¿Solo para hacer la voluntad de Dios? No, de revirete, por gracia y por misericordia, alcanzar a las ovejas que estaban perdidas. Si usted toma el Antiguo Testamento y lo une al Nuevo Testamento, es igual. Yo iré, yo rescataré, los libraré, los trasladaré y le daré herencia eterna. Doy mi vida por ellas. Juan 10:7-17. Estamos hablando de ovejas, ¿verdad? Y dijimos que el tema ahorita específicamente es: yo vengo por mis ovejas. Y dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién está hablando? ¿Qué diferencia hay entre esto y Ezequiel 34? Sigamos.
Juan 10, 11, 13. Yo soy el buen pastor. ¿Qué dijo él en Ezequiel? Pero dijo, yo iré, yo las voy a apacentar, las voy a guiar. Necesito un poquito más de agua, por favor. Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Para mí no hay cosa más hermosa que el testimonio o los frutos. Para mí la palabra títulos se vinieron a pique. Porque si él siendo rey se anonadó, entendamos que la posición no es exaltación. Y dice que por sus frutos los conoceréis. Todo lo demás, perdónenme, charlatanería barata. Si su fruto no convence, sepárese. Me estoy refiriendo del que dice que lo está guiando, no de su esposo. Su esposo es una lija. Pero si usted es como yo, mi esposa va a estar linda. No asombramos. Somos lijas unos para otros. Cierto, a veces somos consuelo. Pero el ministerio del matrimonio no es para que seamos felices aquí. El matrimonio, el ministerio del matrimonio es un instrumento de Dios para hacer de dos, uno. Por lo tanto, si va a ser dos de uno, uno de los dos tiene que morir. Ah, los dos. Entonces los dos tienen que morir. Entonces, si los dos tienen que morir, los dos van a ser felices en el Señor. Porque ya no se trata de mí ni de ti, se trata de lo que Él dice en ti y en mí. Entonces hay una sola voz. Pueblo de Dios. Yo sé que muchas parejas se quedaron así como quien dice cambiar de tema. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En esta congregación hemos tenido situaciones bien complicadas. Les hemos tenido que decir a ciertas familias, busque una iglesia donde le den lo que ustedes necesitan. Y a otros les hemos tenido que decir lo que usted dice y que no es pecado, la palabra dice que es pecado, y la palabra dice que es pecado, eso es pecado. Punto. No tengo que discutir lo que la palabra de Dios dice, más bien debo de cumplirla. Cierto. Y si aquí hay ovejas que tienen problemas, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlas, protegerlas. Hay parejas que hay que protegerlos a los dos. Pueblo de Dios. ¿Cierto? Porque los dos no parecen ovejas, parecen gatos cabras. Yo no sé cómo es eso, pero me salió. ¿Qué tiene un gato? ¿Y qué tiene la cabra? Dios. Entonces, lo que uno hace así, el otro le hace así, y el otro le hace así, y el otro hace... Bueno, yo no sé, yo no he estado metido en esos relajos. Ya tenemos nuestras marcas y nuestro tiempo, son 40 años ya en el Señor. Yo puedo ver la obra de Dios en Carolina y puedo inclusive ver la obra de Dios en mi vida. Dios me ha permitido ese privilegio y cuando me hace ver, salgo corriendo a la cruz. Porque aunque me hace ver de alguna manera, qué bonito ángel, yo corro a la cruz. ¿Me estoy explicando? Entonces, aquí tenemos la oveja. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Desde cuándo te conoce a ti, chato? ¿Desde cuándo la conoce a usted? Ya, no le voy a decir chata, sino bonita. A ver, ¿desde cuándo la conoce a usted? ¿Usted cree que desde el vientre? No, hombre, eso es poesía del Antiguo Testamento. Eso ya, el Nuevo Testamento nos hace ver que nosotros somos conocidos por Dios desde antes de. Y Él dio la vida por los que Él ya conocía antes de. Por eso fue inmolado. Entonces, Él fue inmolado por lo que Él conocía antes de. Quiere decir que si Él viene por su oveja,
Quiere decir, viene con alegría para recuperar algo que si no lo recupera, lo pierde eternamente. Imagínense el amor de Dios y la comprensión de Dios en todo esto. Cablecitos. Estamos. Y dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Debo? Y oirán. Y habrá un. Solo Él puede hacer esto. Porque si hay algo que lo impide, perdón la expresión, son los pastores. Perdón lo que estoy diciendo. Algo no está bien. Algo no funciona. O todavía nuestro yo esquelético, mundano, todavía en ese elitismo no queremos trascender todo esto que estamos viendo. Pueblo de Dios, yo sé que usted me está entendiendo y no estoy atacando a los pastores. Solo estoy diciendo que Él es pastor, que Él es oveja, que yo soy ministro, soy oveja y tenemos un problema. Y el problema se resuelve a los pies de la cruz de Cristo. No se trata si de uso, ¿cómo se llama? No, ya se me olvidó. El velo. ¿Qué? No, hombre, las mujeres, ¿qué usan? Velo. Que aquí usan velo y allá no usan velo. Que aquí entonces el pelo largo, aquí el pelo corto. Que no, perdóneme, en lo esencial. Tenemos un pastor, sí, una sola fe, un solo bautismo. Y si seguimos en esa secuencia, es donde todos deberíamos de confluir. Y si todos confluimos en lo mismo, va a haber un solo interés. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, desde siempre y para siempre. Tenemos un problema los pastores. Ahora, para que ustedes no tengan ese problema, vayan a los pies. Si van a los pies, usted va a tener una capacidad de amar y dejarse amar, atender y socorrer para cumplir el propósito de Dios en su vida. Pueblo de Dios. Ok, lo están entendiendo, súper. El que no naciere de nuevo, aquí viene el problema. La oveja tiene que nacer de nuevo. Y el pobre Nicodemo, entonces me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre. ¿Y cómo voy a hacer eso si eso es imposible? Mecánicamente imposible, biológicamente imposible. Y peor si mi mamá ya no está. ¿Y entonces por dónde? La mente humana se traba en un razonamiento humano. Pero veamos a ver qué dice. Hay un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este es un requisito absoluto, puesto desde siempre, inalterable. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Punto. Es decreto de Dios. Y lo peor que podemos hacer es hacerle creer a alguien que ha nacido de nuevo, cuando no ha nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él tenía un problema fisiológico, ¿eh? Un problema que su mente no le podía resolver. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nacemos espiritualmente hay un gozo y una alegría inefable. Experimentamos una paz que trasciende toda frontera y queremos más de Dios. Y en ese más querer de Dios es como un bebé
que le dan un heladito y quiere el heladito, y le dan un dulce y quiere el dulce, y si le dan un churro, agarra el churro, y si le agarran el pollo, agarra el pollo, y en su mesa tiene de todo y no come de nada. Entonces, nacer es una cosa, crecer y desarrollarse es otra. Juan 3, 9, 12. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. En pocas palabras, estamos hablando de esto y ustedes no reciben el testimonio, la palabra de lo que es vida. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Qué tremendo ustedes, pobre Nicodemo. Yo sé que al final Nicodemo entró, pero Nicodemo sufrió. ¿Y por qué sufrió? Por la religión que tenía encima. Y muchos de los que están perdidos como ovejas tienen encima, aparte de lo que Satanás metió y de las tinieblas, es el compromiso elitista de una religión oscura, tenebrosa, que no permite que el hombre conozca primero, y segundo, se relacione con Dios, no como Dios, sino como Padre. O sea, ese bloqueo es terrible. Pueblo de Dios, me estoy explicando. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper, de una o de otra manera. Porque yo no fui llamado para ser segundo en el pueblo de Dios. Yo fui llamado a sentarme a la mesa del Altísimo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si resumo todo esto, la oveja puede pasar de oveja del malvado a ser oveja del Altísimo. Y no es por obras, es por creer. Aquí lo está exponiendo, que es el creer. Que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, él nos hizo nacer. ¿Usted cree que un padre trae a un hijo? Bueno, es que hoy vemos de todo, ¿verdad? Hoy mejor cuando pongo el ejemplo me da un poco de flato a veces. ¿Será posible que un padre abandone a su hijo? Sí. ¿Será un padre que pueda matar a su hijo en el vientre de su madre? Sí. ¿Será posible que una mamá, luego de haber dado a luz, agarre a sus hijos y los meta en un excusado? Sí. Entonces estamos viendo atrocidades que no tienen comparación. Estamos en una especie de una abominación mundial. Algo está mal. No queremos ver a aquel que nos da la paz y la gracia para caminar en santidad. Y estas cosas están hablando de impunidad, de transgresión, de cosas abominables. Él nos hizo nacer porque Él tiene un propósito. El único que da vida es Dios. Y si Dios da vida a una criatura, Él tiene un plan para esa criatura. Y no somos nosotros los que tenemos que quitarle la vida, y mucho menos la nuestra. ¿Usted es dueño de qué? De nada. Y si es dueño de nada, ¿cómo puede tomar decisiones sobre su vida? Pueblo de Dios, escúcheme, somos propiedad de Dios por creación y comprados por la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero es algo eterno. Y si es algo eterno, usted fue hecho para la eternidad. Entiéndame, no se deje envolver por los pensamientos humanos. Estamos en un tiempo, el tiempo es temporal, es finito. Estamos llamados a la eternidad. Y lo que Dios metió en este tiempo es la sangre preciosa, como el camino de salvación para nosotros. Él nos hizo nacer, Santiago. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es que yo acepté al Señor. Yo estoy de acuerdo en que al principio podamos decir eso. Cuando uno es chiquitito en el Señor, es que yo acepté al Señor. Ya con el tiempo, uno ya
Por pura gracia a usted. Por pura bondad de Dios. Porque Dios es bueno. Y cada vez le agregamos más y más y más. Y contra más agregamos de Dios, menos somos nosotros. Y tenemos que crecer en esa medida. Los que crean en mí, por favor, no apunten nada. Guarden todo, porque con esta creo que terminamos el día de hoy. Entonces vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Cuándo lo amó a usted Dios? Si estoy hablando desde aquí, ¿qué viene a hacer Jesús en toda la creación? ¿A desparramarla? No, esta es la creación del amor de Dios. El hombre ha perdido, ¿cuál es la obligación amorosa de Cristo? Venir por la oveja que se perdió. Si yo no entiendo que soy la oveja que se perdió, no entiendo lo hermoso de la voluntad de Cristo, al hacer la voluntad de Dios, para venir por una pinche oveja como usted. ¿Qué tiene de pinche usted? Nada. Es que usted no se puede calificar, ni yo me puedo calificar. El que decide que da su vida es Él, porque usted es de harto valor para Dios. ¿Usted es de tremendo valor para Dios o no? ¿Puedo magnificar yo eso? No. No lo puedo magnificar, pero no me va a poner a pelear. Entonces, ¿por qué sí? ¿Y por qué no? Mejor, ámame como tú sabes amar. Termina la obra que comenzaste en mí. ¿O no? Entonces, aquí estaba usted, estaba yo, estábamos todos nosotros con nuestra voluntad perdida, haciendo lo malo, creyéndonos buenos. ¿Cierto? Hombre carnal y condenado a muerte. Y resulta que Cristo vino a hacer la voluntad de Dios plenamente. Él es el victorioso, ¿sí o no? Pero aquel que crea en Jesús, preste atención a esto. Todos sus ojos, por favor, aquí. ¡Ey! El de azul, ponga su mirada para acá. El de verde. Ustedes me dirán, ¿y quiénes son? No, olvídense, hombre, solo estoy trayendo la mirada a todos para acá. No se haga bolas. Entonces, ¿quién está ahí? El victorioso. ¿Y quién está a la derecha? La oveja perdida, la descarriada. Pero el que crea, Romanos 10, 8, 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Permítame esclarecer esto, porque si solo uso este texto, puedo estar cometiendo un error, porque el Evangelio de Jesucristo no solo es de aceptación, primero es arrepentimiento. Y la prédica tiene que ir encauzada para que el hombre se dé cuenta de que ha pecado. Y si peca, pido perdón. En este caso, el pecado por el cual el hombre se pierde es por no creer en Jesucristo. Entonces, el pecado en el retiro es hacerle ver que el pecado adámico está en usted y está en mí. Y cuando confesamos, pedimos perdón y clamamos que el Señor venga a ser mi Señor, ¿cierto? Algo está pasando. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio del arrepentimiento. No es el Evangelio de la aceptación. Pasen todos los que quieran, sí. Y después, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? Que los pastores, ¿verdad? Entonces los pastores tienen que cuidar y tienen que ver a ese montón de ovejas que no entraron por el lugar correcto. ¿Me estoy explicando, pueblo de Dios? Y aquí está entonces, esto es usted, este soy yo. Y resulta que mi voluntad estaba inclinada a la perversión, pero en el momento en que le dije sí a Cristo, ¿se recuerdan cómo comenzamos el día de hoy? Y hablé de la parábola de la siembra. Entonces, si esa semilla, ¿quién es la semilla?
Cristo, el que no peca, Cristo ha venido a mi vida. Entonces resulta que en mi vida está una voluntad que quiere hacer lo malo, pero el victorioso está en mí. Entonces, imagínese esta batalla, la que hay en usted y la que hay en mí. Vamos bien. Por eso dice que está el hombre espiritual y el hombre animal. Bueno, carnal. Bueno, el yo, pues. Y esa batalla está ahí. Y el que está ahí es Cristo. Es como que si Cristo hubiera entrado en mi vida y hubiera visto mi vida tirada en el piso, hecha pedazo. Y lo primero es que se acerca y le dice, ¡vive! Y abre los ojos. Y el Señor comienza a levantar al hombre viejo. A levantar. Porque todavía el cuerpo es corruptible. Y lo está levantando. Y lo está limpiando. Para que llegue un momento en que ese hombre que estaba condenado a muerte sea un instrumento de alabanza para Dios. Es él el que entró. Ustedes han visto estas fotos donde está el Señor y agarrando a alguien del brazo. Eso es internamente. Es él. Por eso él no puede pecar. El hombre nuevo no peca. Pero si yo peco, ya sé a dónde ir. Mis hermanos, ¿lo estamos viendo? Sí, perfecto. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Nosotros, todavía este cuerpo es corruptible, pero este cuerpo corruptible tiene mucho que hacer. Aunque yo sé que ya es carnal y todo lo que ustedes quieran, dentro de mí está el victorioso. Y está usando este cuerpo todavía de la vieja naturaleza para que alma mía alabe al Señor, mano mía alabe al Señor, cuerpo mío bendiga al Señor. Y todo quede sujeto a los pies del Cordero de Dios. Todo. ¿Qué es todo? Todo. La voluntad del creyente llevada a unión con la voluntad divina, nuevo matrimonio. Yo sé que soy de Él. Yo sé que mis rodillas tienen dueño, pero todavía dentro de mí hay cosas que tienen que morir. ¿Lo están viendo? Esa batalla la tenemos todos. Y es personal. Lo que podemos hacer todos es ayudarnos con la verdad. La verdad ayuda. La omisión es pecado. Y eso quiere decir que tenemos que ser vigilantes unos de todos, como los mosqueteros, pues. Cuando ponían sus espadas, ¿se recuerdan? ¿Cómo es que decían? Todos. Ese es el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que yo creo, a lo cual estamos llamados el día de hoy. Pero un punto básico es que el que está en mí es victorioso, victorioso, dígaselo a su vecino, en mí está el victorioso y todavía estoy yo. Y mi yo tiene que morir, tiene que menguar para que él crezca. ¿Lo tenemos? Perfecto, vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor, el tiempo se fue porque el lavador en la primera parte se extendió. No, asombro, hay que echarle siempre al otro. No, estuvo precioso todo. Bien, por favor nos ponemos de pie. Vamos a orar. Deje todo, por favor. Y dígale así al Señor. Por favor, yo voy a hacer la oración. Si usted la considera que es parte de lo que usted cree, hágalo usted. Y dígale, Señor, Padre mío, amado Señor, tú que eres Rey, que eres Señor, eterno, maravillosamente eterno. Tú has abierto mi mente y mi corazón. Y si hay algo que yo puedo decirte hoy, es que soy culpable. Yo soy culpable. Porque me he resistido a la abundancia de tu gracia y a la abundancia de tu misericordia.
y te pido perdón. Hoy estoy consciente. En el nombre de Jesús, Padre, perdóname, límpiame con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Límpiame, Señor. Déjame blanco como la nieve, mucho más blanco que la nieve. Por favor, cámbiame, transfórmame para la gloria de tu nombre. Hoy yo sé que es justo, que lo que estoy pidiendo es justo, está lleno de verdad. Gracias y gracias. Renuévame, Señor, con un nuevo canto, un nuevo gozo, con nueva alegría. Renuévame para ti, en el nombre de Jesús. Te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.